decidió el COE Nacional. Este domingo arrancarán los apagones en 12 provincias. Las autoridades del gobierno nacional decidieron que se efectuarán suspensiones del servicio eléctrico en zonas determinadas con el fin de precautelar los recursos hídricos. De esta manera, a partir del domingo 22 de septiembre, se suspenderá el servicio de luz. En un comunicado se indicó que la suspensión de energía eléctrica será de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe. Hoy nos adentramos en el caótico mundo del sector eléctrico. Tal vez te has preguntado por qué continúan los apagones si tenemos recursos. Pues bien, el problema no es tan simple. La falta de contratos a largo plazo, la ausencia de inversión privada y un monopolio estatal que, aunque regulado por la Constitución, no garantiza ni seguridad en el suministro ni competitividad. Esas son algunas de las razones detrás de esta crisis. Acá la situación muy compleja que enfrenta el país por nuevamente una de las peores crisis energéticas que está soportando el Ecuador en su historia. A partir de la medianoche de este pasado domingo se suspendió las operaciones en la central y el complejo hidroeléctrico Paute, que aporta con el 38% de la energía a todo el país. Bienvenidos a Economía. Ecuador reacciona a la extrema sequía del país con apagones nocturnos. Las altas temperaturas están afectando el suministro eléctrico y para contrarrestar la crisis se han introducido además medidas como el trabajo remoto de forma temporal en el sector público. Los apagones, con una duración de 8 horas, comenzarán este miércoles a partir de las 22 horas. Para profundizar un poco más este tema, conversé con Leonardo Durán Semanate. Él es ingeniero mecánico, tiene estudios en finanzas, administración y anticorrupción. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 4 de octubre. Leonardo, allí recibí un documento en donde explicaban un poco, era bastante, digamos, explicativo la crisis energética que estamos viviendo ahora en Ecuador. Yo tengo algunas preguntas que hacerte sobre ese documento. Por ejemplo, ¿cuáles son, y de lo que entendí, ¿no? Las principales causas estructurales que han impedido que el sector eléctrico funcione bajo la ley de oferta y demanda? Mira, uno de los problemas que tenemos, no solo nosotros, sino el país, es que tenemos un fetichismo legal. Pensamos que con fabricarnos una ley y una norma, inmediatamente al día siguiente la funciona esta norma. Y la verdad es que no ocurre. No ocurre ni aquí ni en ningún lado. Entonces, el hecho de que en el sector eléctrico tú hayas puesto artificiosamente una fórmula de cálculo de tarifas para volverte popular y que las tarifas no suban, no significa que estás resolviendo problemas. Lo que estás provocando es que a la larga el sector eléctrico no tenga los recursos suficientes como para sostenerse en el tiempo y mucho menos de expandirse. Entonces, no funciona la ley de la oferta y la demanda porque, mira, la ley de la oferta y la demanda te dice que cuando un bien es escaso, tiene que subir de precio o va a subir de precio. Y esta señal del mercado va a lograr que haya nuevos oferentes que procuran atender esa demanda y ganar. Y eso, a la larga, lleva a que baje el precio y nuevamente se alcance el ciclo. En el sector eléctrico esto no existe. No existe desde hace décadas. Pero entonces es un escenario que era previsible. Mira, es un escenario
que no se pensó que llegaría cuando se fabricaron las normas. ¿Cuándo se fabricaron las normas? Que nos llevan a este colapso. Las normas se fabricaron en el año 2014 y se fabricaron en el mandato constituyente, en la asamblea del 2014. Mira, el mandato constituyente, primero que la Constitución ya determina que el sector eléctrico es un sector estratégico y que el sector privado ahí estorba. Y que todo va a ser tomado a cargo por él. Y esta es una falla terrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo, los estados, fueron dejando las actividades estas como generación de energía o telecomunicaciones para que sean atendidas por el mercado, por el sector privado. Y el Estado se dedicaba a regularlo. Bueno, esa presidencia del Ecuador le puso retos, se fue en contravía. Entonces, aquí empezó más la ideología que el sentido común. Y claro, en ese momento, tú tenías que había un Estado que estaba gozando de un precio muy alto del petróleo, y entonces que permitía gastar y subsidiar. El rato que hay un precio de petróleo, pues empiezan los problemas. Están faltando los recursos. Y tienes una norma que te ata a que sea el Estado que satisfaga las demandas del mercado. Pero si tú tienes un Estado que no tiene recursos, es imposible que sea. Si hay un Estado que todos los años tiene déficit fiscal, esto es, está gastando más de lo que tiene, es obvio que no va a tener para hacer mantenimiento, y mucho menos de expansión del sector de la electricidad. Leonardo, y basándonos también, ya que nos hemos trasladado al recurso histórico, la demanda crece, pero pese a que creció o que crecía la demanda, no se construyeron tampoco nuevas centrales y tuvimos 14 hidroeléctricas en 10 años. Sin embargo, hoy tenemos apagones. No sé si tú coincidas con el hecho de que no solo el aumento de la demanda lleva a que Ecuador tenga estos cortes de luz, sino también que no se cumplió en su momento ese plan maestro de electricidad que de alguna manera planteaba la construcción de centrales, pero no solo hidroeléctrica, sino también solar, eólica y termoeléctrica. Tal vez nos volvimos tan dependientes de las hidroeléctricas. A ver, por un lado, que tú pongas en un papel que te vas a construir un castillo, no significa que tengas el dinero para construir. Y lastimosamente la planificación estatal permite que todo el mundo ponga en el papel el castillo que quiere. Pero nadie se fija en que no hay la plata para construir el castillo. Y todo el mundo después va a salir con excusa, pero yo sí puse en el papel. No. Ponerlo en el papel no significa que tengas la plata. Y ese es el problema. Adicionalmente tienes el problema de que hay una dependencia alta de hidroeléctrica. Pero ese es otro problema. O sea, el principal problema es que no tienes recursos. En el documento que pude leer, ahí mencionaba, por ejemplo, subsidios escondidos de $1.000 millones. Y te pregunto, Leonardo, ¿cuál sería el impacto real de aumentar las tarifas en un 50% para cubrir estos subsidios? Mira, evidentemente a nadie le gusta que le suban las tarifas. El problema es que si no lo haces, van a seguir con este problema durante décadas. Entonces, pero, ojo, tampoco es un tema de solo subir las tarifas. ¿Por qué? Porque mira, estás afectando otra cuestión fundamental en el sector eléctrico, y es que tiene que permitir que entre inversión. ¿Por qué? Porque lastimosamente
en el sector eléctrico, no solamente tienes un problema de que faltan recursos, sino de que tienes un sector que fuertemente tiene profundos problemas de ineficacia. Para que tengas una idea, en este momento, la pérdida de energía, que son en realidad nosotros mismos, porque el robo de supera el 15%. Esto es de loco. Si tú calculas que el monto de las operaciones de energía son del orden de $2,000 millones, que pierdas el 15%, 15% significa $300 millones por año. Por año. Y ojo, esto es hecho en complicidad de los empleados de las empresas públicas. Y hablando ya desde ese aspecto económico, que igual es como lo estamos enfocando, porque como tú bien dices, Leonardo, uno puede querer construir el castillo, pero si no hay cómo, te pregunto, ¿qué papel podrían llegar a jugar esos costos no contabilizados, como el costo financiero, la reposición de equipos en proyectos como Coca-Cola, sobre todo en temas de sostenibilidad del sistema eléctrico, que creo que tampoco es algo tan popular de hablar? El problema que tienes en doblería. ¿Por qué? Porque cuando tú artificialmente como Estado estás entregando un producto artificialmente barato, el sector privado no puede competir. Si es que tú estás subsidiando ese producto porque eres del Estado, el sector privado no puede entrar a vender a ese precio. Entonces esto te mata. Primero, la sostenibilidad del sector. Y segundo, te mata posibilidades de inversión privada. O sea, si es que el Coca-Cola Sinclair, escondiendo los costos financieros, te ofrece un kilovatio a 3 o 4 centavos. El sector privado, él no puede esconderse de esos costos. Y te va a ofrecer un kilovatio a 5. ¿Quién te va a comprar? Entonces tú has matado la sostenibilidad del sector, pero también estás matando la posibilidad de que exista inversión. Leonardo, y entonces, partiendo de eso, ¿cómo podría afectar el monopolio estatal en el sector energético, en la competitividad, en la inversión privada en el país? Sobre todo porque parece que el Estado evita que las empresas, o pareciera que está evitando que las empresas distribuidoras de energía convoquen concursos para contratar energía a futuro. ¿Cómo afecta esto a la implementación de este sistema? Mira, te digo, este tema del tecnicismo legal hace que los ecuatorianos pretendan que las cosas funcionen según el antojo del legislador o del funcionario. Mira, no hay muchos actores grandes con capacidad económica fuerte de hacer inversiones millonarias en el energía. No son muchos. Quizás son 100, 200. Y eso sí saben cómo se tienen que hacer las cosas. Y resulta que el Ecuador no se ha acoplado a la forma en que se hacen este tipo de proyectos en el planeta. Mira, el día de hoy, en Colombia está reunida, con la presencia del presidente Petro, está reunida la Asociación de Generadores Eléctricos de Colombia. ¿Sabes cuántas empresas participan como generadores en el mercado eléctrico colombiano? Empresas privadas. Son 104. Wow. 104. Hace la semana pasada, en Colombia, se inauguraba la primera fase de un proyecto solar, de 400 megavatios. Estás hablando de una inversión de orden de 400 o 500 millones de dólares. Es una sola instalación. Es obvio que en Colombia tienen un marco regulatorio que te permite la inversión privada y tienes una oferta muy grande. O sea, y están compitiendo 104 empresas por
llegar al mercado con el mejor precio. O sea, no te estoy hablando de que esto sea tecnología de la NASA. Está calado en Colombia. Mira cómo funciona en Perú. Mira cómo funciona en Chile. Es exactamente la forma como no lo hace el Ecuador. Ni siquiera lo estamos discutiendo. Y eso es lo penoso. Que buscamos este momento de crisis, salir del hueco, pero no pensamos, bueno, salgo del hueco y qué pasa mañana. Como alguna vez algún amigo decía, entre serio y en broma, a largo plazo en el Ecuador es que hay ganancia para mañana. Así es. Y yo creo que eso lamentablemente define nuestra cultura política. El cortoplacismo es rey y el Mesías es gobernante. Te pregunto, Leonardo, porque estás a punto, o sea, hay unas comparaciones tan claras y tan cercanas a la vez porque no estamos hablando de Escocia, ¿no? Están aquí al ladito nomás. Estamos hablando de Perú, Colombia, Chile. Y yo te pregunto, entonces, partiendo de eso, ¿qué cambios regulatorios podrían llegar a ser necesarios para asegurar una política energética sostenible, competitiva, que pueda de alguna manera enfrentar estos desafíos que ya no es un desafío, es un incendio? Porque pareciera cada vez más complicado integrarse a las energías renovables, a las nuevas tecnologías, qué sé yo, como el hidrógeno verde, el almacenamiento en la red eléctrica ecuatoriana, sin afectar la estabilidad del sistema. Todo cambio regulatorio, creo yo que debe pasar primero de un consenso nacional de cuál es la política energética que buscamos. ¿Sí? Entonces, para mí es obvio que la primero que tienes que buscar es que esa política energética del país sea garantizar el suministro. O sea, eso okay. Entonces, ese es como primer elemento. Pero, entonces veamos, ¿cuáles son los esquemas legales, regulatorios que permitan? Entonces, primero pongámonos de acuerdo en cuál es la política y luego la regulación que permita atender. Mira, la política anterior era el Estado tiene que entrar aquí porque la empresa privada es mala. Se definió como política. Este es un error que lo estamos pagando en este momento. Y quizás, con lo que te voy a decir, se puede ir a buscar de dónde arrancó esta idea. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los sindicatos del sector eléctrico y del sector petrolero financiaron la campaña de Alianza País. Entonces, estos caballeros que fueron financistas de esa campaña, cuando se presentan a la asamblea, ellos hicieron el lobby para obtener esto, que plasmaron en el mandato de la asamblea. Las consecuencias de esa decisión política las vivimos hoy. Entonces, lo que tienes que como sociedad, como país, es entender que esa política no te benefició o que benefició a unos poquitos. Ya sabemos quién. Esos poquitos son los que lastimosamente operan en el. Entonces, y definir una nueva política excluye el hecho. Porque ellos no pueden ser predicados. Leonardo, y entonces, ¿qué nos queda? Porque lo que vemos, por ejemplo, es que existe un escenario posible para generar política pública populista que de alguna manera también se electoriza, ¿no? Porque vemos que una de las medidas, y no digo que sea la única, pero una de las medidas es generar esta gratuidad. Y ahí yo te quiero preguntar, esta gratuidad en hogares que no consuman más allá de 180 kilovatios, justamente en diciembre, enero, febrero, 3 meses antes de la campaña electoral. Te pregunto, esa gratuidad, ¿cómo nos afecta realmente sin verlo desde el aspecto populista? Mira, nos afecta terriblemente porque nadie cuida lo que está en verdad. Nadie ahorra lo que es barato.
Entonces, en lugar de dar la señal adecuada de que es un bien escaso, el dato que lo vuelve gratuito es Silva la paga. Gacharé nomás como lucro, pero no me van a cobrar. Es una señal absolutamente nefasta. Pero claro, cosechas votos. Entonces, tenemos que sustituir, o más bien, pusimos una política populista en el 2007 para obtener aplausos. Y ahora, 14 años después, pones más populismo. Muchas gracias, Leonardo. Creo que hemos tocado aspectos que no suelen conversarse. Queda claro que el cortoplacismo, no solamente en este aspecto, sino en varios aquellos que hoy ya recrudecen el contexto adverso del país, queda claro que eso ha sido una gran culpa, no solamente de los gobiernos, sino también de nuestra forma tan fácil de perdonarlo todo. Pensamos que los problemas complejos tienen una solución fácil. El populismo se aprovecha de ese ingenio. Leonardo, qué gusto, de verdad me encantó mucho conversar contigo. El gusto es mío y les felicito a los dos porque están haciendo realmente un muy interesante cosa. Luego de conversar con Leonardo, te presento la conclusión de este episodio. En nuestro país, las distribuidoras no han convocado concursos para contratar energía a futuro, lo que sería clave para evitar estos cortes. De hecho, el Estado, como un panadero que no tiene harina, sigue operando un sistema que no cubre costos. La solución no es tan fácil, pero se deben explorar posibles salidas, desde cambiar la política energética hasta abrir el camino para la inversión privada. Disculpen la incredulidad de su original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. Escucha todos nuestros episodios en Infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.